Bueno, he pedido a la coordinación del internacional un poquito de espacio. Pues no quiero dejar desapercibido la presencia de compañeros de otros países, de la situación real que vivimos nosotros los hondureños, todo lo que es el pueblo hondureño, pero especialmente el magisterio. Tal vez en lo que yo pueda decir, podamos ayudar, que vayamos juntos construyendo un movimiento que nos permita ir avanzando en la defensa de los derechos de todos los trabajadores, porque de repente enfocamos los problemas directamente solo al maestro, al alumno, a la escuela de clase, al aula de clase, pero hay una sociedad, hay un pueblo que sufre, un pueblo que está sometido en la pobreza, y Honduras no es la excepción. Nosotros en el 2009, que todos sabemos que se da el golpe de Estado, hay una historia diferente, un escenario diferente. Después del golpe de Estado, lo que se produce en Honduras es un control absoluto de toda la institucionalidad del país. El gobierno con la oligarquía, los políticos, la embajada americana controlan todas las instituciones del país. En ese control de las instituciones se produce un proceso, y ese proceso es el que nos tiene hasta hoy, y es un proceso de entrega a los oligopolios y a las multimundiales de todos los recursos del país. El gobierno entrega el agua, entrega los bosques, entrega las minas, entrega la salud, entrega la educación, entrega las viviendas y entrega todo ese proceso al cual nominamos nosotros un proceso de privatización de la educación. Pero hay algo más que debemos de ver, es que ese proceso es acompañado de un proceso en el cual van ubicando en el cerebro de cada hondureño, y en el caso del magisterio, van ubicando en el cerebro que lo que están haciendo ellos es lo correcto. Que con el proceso de privatización y el proceso de entrega, eso va a haber un gran derrame para el pueblo, y esto es lo que necesitamos. Pero algo más que tenemos que irnos a lo que somos nosotros los docentes, es que inician un proceso para irle privatizando, no solo los bienes del país, es que hay que privatizarle la lógica al profesor. Y entonces el profesor tiene que pensar hoy como ellos piensan. Entonces los profesores y miles de profesores van caminando hoy y comen hoy y quieren vestir hoy como visten ellos. Y defienden al 100% las políticas que ellos están implementando en el Estado. No es raro entonces que Honduras en noviembre estamos abocados a un proceso electoral. Hay espacio, pero tenemos miles de profesores que a pesar de la represión, que a pesar que antes del 2009 el poder adquisitivo de nosotros era alto, y en el 2017 el poder adquisitivo bajó a un 55%. Hay miles de profesores que saben que antes del 2009 podían ponerse un par de zapatos, un par de tenis de marca o la blusa de marca. Hoy no lo pueden hacer. Que sus hijos los podían enviar en mejores condiciones al sistema educativo, y hoy no lo pueden hacer. A pesar de eso, y a eso me estoy refiriendo, que le han metido a la cabeza que ellos son la solución y son la alternativa y que van por más. Ese es un trabajo que como organización, como colegio, ya le hemos definido, y estamos yendo a todo el país para explicarle esa realidad que viven los profesores. Porque a veces el profesor lo está viviendo pero no lo entiende. Entonces hay que írselo a decir. Por eso es que hoy que están los compañeros de aquí de Honduras, pedirles que igual hablen con su base,
Digámosles la realidad. Si ellos, después de decirles y explicarles cuál es la realidad, siguen bajo el esquema y van a ir a votar por el mismo que tenemos hoy, el dictador que tenemos hoy, pues que lo hagan, pero no dirán que nosotros no les dijimos. En este proceso que yo explicaba ahorita de entrega y de privatizar la lógica de los profesores, en Honduras se crearon las condiciones jurídicas para tenerlos hasta hoy. Y yo solo le voy a mencionar al magisterio específicamente en educación. Mire, 2011, el presidente que llega a la República se llamaba Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional, y el presidente actual que tenemos, el presidente del Congreso. La primera ley después del golpe de Estado la primera estocada, decimos nosotros, que nos dan, es que nos desindexaron el artículo 49 del Estatuto del Docente. Nosotros tenemos un estatuto. Ese artículo 49 establece la forma de cómo nos van a hacer el ajuste al salario del magisterio. Viene ese gobierno, cuando digo que lo desindexa es que el 49 esté indexado al ajuste al salario mínimo que da la clase trabajadora. Ese artículo, el 46, 47 dice que nosotros, el ajuste va a ser, después de sumado el último salario mínimo y el penúltimo, hay un factor referencial que lo dividimos y ese debe ser el ajuste. Entonces, dice, ese gobierno lo saca de ahí, ¿sabe para qué? Para que el día de hoy, ya justamente a 8 años, el magisterio de Honduras no ha tenido un tan solo ajuste a su salario. Ganamos lo mismo que ganábamos en el 2009, a pesar de las variables económicas que se mueven. El alza al costo de la canasta básica, el deslizamiento del empira frente al dólar. Eso, y la carga tributaria, nos crearon 15 impuestos tributarios, lo que nos disminuyó totalmente el salario a los profesores. Pero debo decir algo, a los demás empleados públicos sí les ha revisado el salario, a todos, menos al magisterio, y hay una lógica aquí. Es que el magisterio fue la columna vertebral en la resistencia contra el golpe de Estado. Y aquí estamos pagando. Entonces el gobierno sabe que nosotros somos pieza fundamental para hacer oposición y que tenemos las herramientas necesarias, porque en Honduras no hay comunidad que no haya un profesor. Y ellos lo saben, que tenemos una estructura a nivel nacional. No hay ningún empleado que lo tenga, pero también hemos desaprovechado esa capacidad distributiva que tenemos en las aldeas y caseríos del país. La segunda ley que nos aprueban es que nos eliminan el Instituto de Previsión del Magisterio, el IMPREMA, donde nos jubilábamos. Nos intervinieron, nos lo quitaron y ahora lo gobierna el Estado. 3 interventores y hoy, fíjese que decían que el déficit era de 30,000 millones y 6 meses después salieron diciendo que los 30,000 millones ya los habían recuperado y que ya tenían el IMPREMA en óptimas condiciones, con un superávit. No es posible. Nos eliminaron. Nos jubilábamos nosotros a los 50 años voluntarios y hoy hay que jubilarse a los... No hay jubilación. Nos quitaron la jubilación, nos pusieron una pensión. Y hoy hay que pensionarse a los 65 años de edad. Y nos jubilábamos con los últimos 36 salarios. Hoy nos pensionan con los últimos 180 salarios. Nos jubilábamos con el 90% del salario, hoy nos pensionan con el 80%, pero hay que dar clase 45 años. La tercera ley que nos aprueban es la ley fundamental de educación, cuando en Chile había sido Pinochet, que la había implementado 20 años atrás, 20 años después nos lo implementan a nosotros. El vivo copia el carbón y la misma ley que tienen los compañeros de México.
Esa ley fundamental solo tiene un objetivo transversal, es la privatización de la educación pública. El artículo 6 dice que la educación pública en Honduras es un servicio público y que por lo tanto hay que pagarlo. La Organización Mundial de Comercio ya había definido que la educación es un servicio y lo vienen a implementar. Ya no aparece en la ley nuestra que la educación es un derecho, no, aparece como un servicio público. La cuarta ley es una ley que se le llaman ellos ley de aulas abiertas. No les importa que el aula esté abierta, lo que les importa es que el profesor no salga de esa aula y venga a estos espacios. Ni tampoco se salga para ir a una protesta porque hay una ley que tiene que estar abierta el aula. Después nos crearon una ley que se llama incentivos a la participación comunitaria. Esa ley de incentivos a la participación comunitaria tiene un objetivo fundamental, es ir al aula de clase, organizan la comunidad educativa en los famosos CONDE. Esto no es más que supervisores, capataces que tienen que estar sobre el profesor, a ver qué hora llegó, cuándo no llegó, qué es lo que hace y después, en los próximos años, pagarnos por las horas que fuimos a dar clases y no por el estatuto del docente que nosotros tenemos. Y la otra ley que nos aprobaron, este gobierno, que está siendo presidente del Congreso, se llama reformas por adición a la ley del INPREMA. Nosotros la conocemos y le decimos al magisterio la ley de las CAT. Esa ley tenía dos objetivos. Asaltaron el bolsillo a los profesores y les pusieron una cuota para pagar al instituto de previsión que ya no lo habían quitado, sacarle más dinero y luego eliminar a los colegios magisteriales. Porque la ley dice, mire lo duro que es, dice la ley que todo el magisterio va para el INPREMA, las CAT, y que le van a dar un seguro. Pero además la ley dice que las reservas actuariales que los profesores acumularon en los colegios magisteriales, no importa la cantidad de años, debe ser traspasada de los colegios al Instituto de Previsión. Y con eso nos dan el tiro de gracia porque nadie se mueve sin la parte financiera. Nosotros establecimos una campaña a nivel nacional, pusimos buses y fuimos escuela por escuela y colegio por colegio. Logramos que los compañeros renunciaran a la cuenta porque dejaron un orificio que decía, el maestro que no quiera estar en las CAT lo puede hacer y que venga a renunciar. Pero para meterlo no le preguntaron, pero ahora hay que ir a Tegucigalpa para renunciar. Llevábamos buses y poníamos, disculpen, fotocopiador y el personal en el INPREMA, y sabe que así el INPREMA nos cortaba la luz. Entonces compramos generadores eléctricos nosotros y los fuimos a poner al frente al INPREMA y desde ahí prendíamos los generadores y ahí atendíamos los profesores. Hoy el gobierno ha declarado fracasada las CAT. El proyecto no le funcionó. Pero quiero decirle la situación. Cuando miraron que nosotros poníamos los buses, vinieron y dijeron no. Ahora solo van a renunciar por cupo, les vamos a dar 200 cupos para todo a nivel nacional para que renunciaran. Nos ponen el primer embudo. Ok, entonces dijimos, pues vamos a meter 200 por 200. Pero después vinieron y dijeron que renuncien entonces los pedagogos, COPEN, COPRUN y todos, menos los Colprosuma. No nos dejaban que los profesores de nosotros renunciáramos. Entonces les pusimos una demanda al Estado. Y le ganamos la demanda y hoy los pocos que faltan pueden ir a renunciar porque a nosotros nos pusieron ese embudo, a nosotros y a nosotros como colegio. Y aquí están los compañeros que no me pueden dejar mentir. Derrotamos las CAT, pero después nos aprueban el último, disculpe la palabra, macanazo que nos dan, es que nos aprueban una ley marco de protección social y privatizan la salud y el seguro social y un gran escándalo que hubo. A toda una de esas cosas, nosotros, y aquí voy a hablar como Colprosuma, hemos venido trabajándola una por una. Entonces, en esta parte, todas esas son las condiciones que tenemos con 8 leyes solo para el sector magisterial.
En ese traspaso entonces y esas condiciones que nos van creando, que todo es la privatización, hay un tema fundamental, es la educación. Frente a eso entonces los sindicatos, nosotros como colegio dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros implementamos un centro de estudio. Nosotros, los americanos le dicen los think tanks, son centros de estudio de pensamiento y de estudio de lo que hay que hacer, porque aquí hay que estudiar al enemigo y saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que van al futuro a hacer. Iniciamos un proceso como organización a estudiarlo y dijimos que aquí tenemos que defendernos sobre lo que nos están haciendo hoy, pero tenemos que desarrollar una estrategia para lo que ellos están pensando hacernos para adelante. Y aquí vamos a ver cómo nos toca. De frente a eso, después de estudiarlo y conocerlo y sabemos para dónde caminan y para dónde van, nosotros iniciamos en el estudio que hacemos, porque había que hacer el estudio fuera de nosotros, pero estudiarnos nosotros, y despejamos 4 cosas. Es qué hemos hecho, decimos nosotros como colegio, ¿qué hemos hecho? Desarrollamos todo un estudio, de ahí pregunta, la siguiente pregunta, ¿qué hemos dejado de hacer? Y la otra es estudiar los fracasos de nosotros en todo el periodo anteriormente, pero también estudiar los triunfos. ¿Por qué triunfamos? ¿Por qué fracasamos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? Y además, ¿cuándo perdimos el camino? Porque en la historia nosotros tuvimos 30 años que avanzamos mucho y encontramos lo que habíamos perdido. Entonces ubicamos en ese estudio, definimos una estrategia fundamentada en 3 cosas. El profesor como individuo, el profesor afiliado a nosotros como persona, ¿dónde está? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es la relación? ¿En qué ámbito se está desarrollando? A él como persona, entonces la organización tenemos que potenciar al profesor porque es la base, o sea, es el que le da vida a la institución. Nosotros, el complejo no nos da vida, nos da el profesor, que mes a mes está pagándole a la organización. Después ubicamos un segundo aspecto que es el profesor colectivamente, el profesor con la comunidad educativa. Ese es un segundo elemento. Y el tercero que estudiamos es el profesor en el sindicato. Entonces definimos una estrategia y creamos una estrategia, un plan estratégico a 30 años. El plan que nosotros tenemos como colegio es a 30 años. Vence en el 2040, creo. En ese plan nosotros concebimos 13 proyectos y 3 instituciones que las estamos trabajando. Paralelas las llevamos todas. En esos 13 proyectos, como estudiamos la realidad, nos vamos a las leyes. Ley fundamental, decimos, ¿para dónde va la ley fundamental? Va sobre la privatización, a eliminarnos la escuela pública. Pero hay un elemento de la ley fundamental, es que en Honduras dice la ley fundamental que en el 2018 nadie ingresa al sistema educativo si no tiene una licenciatura. La lógica nos dice a nosotros que en 30, 20 años nos van a pedir que todos tengamos una maestría. Y más adelante nos van a pedir que todos tengamos un doctorado. Para cuando llegue ese momento hay que prevenirlo y hay que sentarnos hoy, porque va a llegar. Entonces hay que trabajar hoy. Entonces definimos crear nosotros una universidad y poner a estudiar toda la base de nosotros, porque el día que nos pidan la maestría, todos nuestros afiliados deben de tener su maestría dada por el colegio. Entonces algunos dicen, bueno, pero hablamos de la privatización y esa universidad, es que aquí es diferente. Nuestra universidad no tiene lucro particular.
es colectiva, es para todos. Y aquí va a venir a estudiar los profesores y los hijos de los profesores. Y le hemos concebido con 3 maestrías y 2 licenciaturas para iniciar. Nos ha costado, miren, nos ha costado por la parte jurídica, cuesta. Entonces, no nos dio el Consejo Superior, no nos dio el permiso para la universidad. Entonces, estamos comprando una que ya existe. Y esa universidad solo es el permiso que estamos comprando, solo es la patente, decimos nosotros, porque no tiene nada, está en quiebra. Nosotros la vamos a potenciar. En la ley marco de protección social, como sabemos que no, mire, le voy a explicar para que vea el proyecto que estamos trabajando en el colegio. La ley marco de protección dice que todos los trabajadores van a tener servicios de salud. Todos. Y a todos nos van a meter a la deducción para el seguro social. Pero esa ley dice, en el estudio que hicimos, miren lo que dice la ley, que toda persona jurídica y natural, dice, puede montar una red de servicios de salud. Entonces, cuando encontramos eso, nosotros dijimos, bueno, Colposuma va a montar una red de servicios de salud para los profesores. Estamos terminando el estudio de perfil y el estudio de factibilidad de la red que vamos a montar, con 2 hospitales, uno en Tegucigalpa, uno en San Pedro Sula y una red de clínicas a nivel nacional para atender a los profesores. Nosotros le vamos a dar, porque si no lo hacemos, lo va a mandar el gobierno a cualquier empresa privada, a cualquier banco, y ahí nos van a ver como chancleta vieja. Entonces hay que crear el sistema para nosotros. Y repito, es un sistema paralelo al de ellos, es un sistema, una red de salud alternativa a la que ellos están presentando. En el tema de la educación pública, como la van privatizando, hemos creado desde nuestra organización el movimiento pedagógico hondureño y lo hemos concebido de la siguiente forma. Hemos organizado 167 círculos de estudio a nivel nacional. Ahí hay 2 líneas que hemos definido claras. Es una línea de formación directa al profesor, porque hay que formarlo sobre estos temas. Pero hay una línea fundamental para nosotros, es que desde ahí vamos a construir una propuesta educativa alternativa al actual sistema antidemocrático, discriminativo que tiene Honduras. Y eso no lo va a construir técnico, porque no voy a ir al internacional que me preste Converti técnicos de Costa Rica o de Brasil. No, lo van a construir los profesores desde el aula de clase. Ahí, donde el profesor, miren, los profesores en Honduras trabajan sin ni una hoja de papel que no les dé el Estado. La pregunta es cómo resuelven y cómo dan clase los profesores. Ellos lo resuelven, pero es una luz que tienen ellos tapada debajo de una olla y no la hacen que alumbre. Entonces desde ahí vamos a construir una propuesta alternativa. Todo está jefiado por el Instituto de Formación que nosotros tenemos. Además, estamos creando un observatorio de las políticas públicas en Honduras y estamos creando una fundación. Y la fundación, bueno, tal vez puedes ir a pedir pisto o dinero, no. Es porque vamos a pegar la universidad a una fundación, porque las fundaciones no pagan impuestos. Entonces, si jalamos la universidad separada, entonces nos va a tocar pagar impuestos, entonces la ponemos como fundación. Y nos quitamos los impuestos. No estamos evadiendo, sino que esa es la posibilidad que nosotros tenemos. Entonces, frente a eso, la otra situación es que tenemos que, como sindicatos, miren, tenemos que replantear institucionalmente nuestros colegios y nuestros sindicatos. Si no lo hacemos, de replantear el accionar, pero de una forma institucional, porque el problema es el siguiente.
es que cada comité ejecutivo que llegue inventa, yo voy a hacer esto, después llega el otro, voy a hacer esto, y al final andan haciendo cosas aisladas. Eso no nos sirve para nada. Hay que institucionalizar las políticas, porque si llega Juan, Pedro, María, ella debe ceñirse a una estrategia ya definida y no se puede salir de ahí. El tema de la educación pública, ustedes ven ahí que tenemos nosotros, defendamos la escuela pública y ya tenemos, rescatemos el aula de clase. Esa es creada, pero ese tiene una fundación, un fundamento teórico y una conceptualización. Porque el profesor cuando decía, y rescatemos el aula de clase, nos preguntaba, ¿qué es? ¿O es que está presa el aula y la vamos a ir a sacar? Sí, está presa por la privatización, pero rescatar el aula de clase significa el acto de dar clase, de transmitir el profesor al alumno y al estudiante. Ese acto tiene que ser de análisis, de crítica, de confrontación y saber que los niños deben de aprender la realidad que estamos viviendo y no lo que me dice el texto que me dé el gobierno, porque el texto está hecho en función de los intereses de ellos. De eso se trata. E ir y construir la comunidad educativa con el padre de familia, los alumnos, los estudiantes, los profesores, el patronato, club de fútbol, todos juntos para poder construir una educación que permita que los niños y los jóvenes tengan ese derecho que así lo establece la Constitución, educación pública de calidad. Eso significa, pero el otro factor que debemos de tomar en cuenta es el siguiente. Defender la educación pública, ese es el gran tema. Nosotros tenemos un eje transversal general que es ese, defender la educación pública. Y sobre la educación pública se mueve el profesor, el alumno, la infraestructura del centro educativo, la parte pedagógica, filosófica sobre el tema de la educación pública. Cuando nos olvidamos y dejamos la educación pública como eje transversal, entonces nos perdemos y decimos nosotros, ok, vamos a ir a pelear, y dice, vamos a ir a hablar con el ministro. Entonces lo que vamos a ir a plantear es sueldo para los profesores. Entonces, así nos sacaron del ring a nosotros. El escenario que nos hicieron es que nosotros, el Magisterio de Honduras, éramos pisteros, haraganes, callejeros y que solo a pedir pisto íbamos. Y en efecto, después del estatuto, todas las luchas fueron económicas. Jamás nos acordamos de los niños y los padres de familia. Ahí perdimos el camino. Hoy hay que retomar y agarrar entonces la educación pública, pero el centro de la educación pública directamente no somos nosotros, son los alumnos. Bajo ese esquema entonces tenemos que defender los alumnos. Y le decimos, para que haya calidad necesitamos tres cosas. Y le planteamos el tema a las autoridades y tenemos que manejarlo. El tema de discutir calidad de la educación. Pero para que haya calidad de la educación debe haber tres cosas fundamentales. Que los niños estén bien, que los padres de familia estén bien y los profesores estemos bien. Y allí habremos ganado la batalla, porque si no, nos vuelve a enredar el esquema mediático y nos vuelve a sacar del esquema y nos vuelve a dejar débiles otra vez. Porque nosotros por ahí perdimos el análisis que nosotros tenemos. Deben las organizaciones tener autonomía. Miren, no podemos actuar cuando el gobierno nos está o estamos pegados al gobierno financieramente, autonomía financiera. Y yo debo decirles, acaba de pasar un congreso de la Central Unitaria de Trabajadores en Honduras y que nosotros somos afiliados. Y en ese congreso el Colprosuma se retiró y renunciamos a un cargo en el Ejecutivo porque sabemos que perdieron el financiamiento de las instituciones afines. Y hoy hay un proceso que nosotros no lo permitimos y no vamos a ser comparsa en ese tipo de situación.
En ese devenir entonces de la situación que nosotros tenemos, entonces tenemos también que avanzar con ustedes en la parte de los sindicatos, avanzar en la formación de los compañeros. Ese tema es fundamental en la formación para desprivatizar el cerebro a los profesores. Esa es una tarea que tenemos fundamental. Cuando yo dije que tenían privatizado el cerebro, ahora tenemos que ir a desprivatizarlos nosotros, la cabeza de los compañeros. Porque si no, no podemos avanzar. Hay un tema fundamental aquí que es la unidad. No podemos avanzar desunidos. Y la otra es que en esta unidad tenemos que buscar las alianzas, que es el otro tema que nosotros estamos trabajando. Pero yo le puedo decir de la unidad. La unidad no se forja con palabras, con discurso. Se forman las unidades bajo esquemas ideológicos y filosóficos que fundamenten esa unidad. No es de otra forma. Porque yo puedo venirlos a llamar aquí, unámonos. Es paja, no los vamos a unir. No los vamos a unir porque yo lo diga. Debe haber un vínculo entre nosotros mismos y los hay. Pero la alianza estratégica que nosotros buscamos, miren, nadie se nos va a unir si también con los otros sectores no hay un vínculo que tenga intereses, ellos y nosotros. Si vamos a buscar alianza solo con los intereses de nosotros y los intereses de ellos no los tocamos, nunca vamos a encontrar las alianzas. Hay que entonces poner en medio de dos sectores algo que nos una y trabajar sobre la parte que nos unifica para poder avanzar en las alianzas. Si no, vamos a estar todo el tiempo diciendo, hay que buscar alianza. Es que aliémonos. ¿Y cuál es alianza? Eso venimos hablando desde años. Nosotros iniciamos un proceso de alianza. En el caso de la universidad, nosotros tenemos una alianza con el sector académico de Honduras. Creamos una cooperativa, porque nos iban a sacar el dinero y tenemos una alianza con el sector cooperativo. El día que nos quieran tocar la cooperativa, los compañeros tienen cooperativa también, Pedagogos tiene, creo, cooperativa y COPEN tiene cooperativa. Eso significa que tenemos una alianza allí de intereses, porque el día que nos quieran eliminar las cooperativas, entonces tienen que eliminar las grandes cooperativas de este país. Y cuando nos quieran tocar nuestra cooperativa, van a meter ellos. Entonces ya tenemos a alguien que nos defienda por una alianza, porque ya tenemos intereses comunes. Por eso es que en las alianzas debe haber un vínculo de intereses entre los sectores. Entonces el padre de familia no se alía con nosotros porque ve que nosotros los dejamos solos y no peleamos por ellos. Hay que pelear por los padres de familia. Y los alumnos, por otro lado, porque tampoco peleamos por los alumnos. Entonces tenemos que ir avanzando en ese sentido. En la otra, en esas alianzas y que son parte de la estrategia que tenemos que avanzar, entonces nosotros decimos, avanzamos. ¿Y sabe qué? Estamos replicando a lo que hoy nos están haciendo. Voy a terminar con esto. Debemos ser previsores y ver los desafíos que nos vienen y visualizarlos. Mire, los casos no son aislados. A veces, por eso siempre voy al internacional para escuchar qué es lo que le está pasando allá a los compañeros de los otros países, porque digo yo, ok, está pasando hoy, me voy para Honduras, lo voy a plantear porque de aquí 15, 20 años nos tienen a nosotros pegados ahí. Y hoy me pongo a trabajar porque cuando el momento llegue tenemos que tener un muro donde vengan a pegar y no nos destruyan fácil. Y tenemos entonces que ser previsores. No podemos continuar siendo reaccionarios a lo que el gobierno nos dicta y nos hace. Por hoy tenemos que reaccionar. Pero el llamado es que vayamos viendo el futuro y para dónde vienen las olas. Nosotros dijimos, las olas corren para acá, entonces yo me ubico aquí. Por hoy esa es la situación. Mire, yo quiero agradecerles a todos los compañeros y compañeras que nos han visitado. Debo decirles que nos sentimos satisfechos. Cuando Converti me pidió que
Si podíamos apoyarle, yo le dije, te vamos a apoyar, pero él me pidió directamente aquí, porque es que Converti vino al Congreso y lo miró. Entonces, cuando yo no te dije, espérate, voy a ver, sí le dije de un solo. Ni pensé dos veces y dije yo, a ver el ejecutivo cuando llegue ahí me van a echar las avispas, porque yo fui a comprometer el complejo y aquí está cerrado. Pero los compañeros, yo ya sabía que no me iban a oponer, entonces le dijimos que sí. Hemos multiplicado, o sea, la comida la traen de Tetela. Las cabañas, bueno, sí ya estaban casi terminadas, pero nos hace falta algunos arreglos, pero a pesar de eso creo que les hemos atendido como hemos podido. Si hubo alguna... Si tuvimos alguna dificultad, pues sépanos comprender y disculpar. En la próxima que estemos, creo que va a ser muy luego, vamos a estar al 100. Así que usted no se preocupe. Y el otro proyecto que tenemos aquí es la pavimentación, porque vamos a pavimentar 4 kilómetros que hay del pavimento hacia aquí, que ese problema lo tenemos. Habíamos hecho una alianza con la alcaldía, pero el alcalde tuvo unas dificultades y ya no lo pudimos hacer conjunto. Así es que agradecerle a Converti, a Gabriela, a Gabriel, a todos por haber estado aquí conviviendo con nosotros. Déjenme decirles que nosotros felices, contentos y esperamos servirles no solo esta vez, sino las veces que nos solicite el internacional, le vamos a estar apoyando. Así que gracias. Con nosotros traemos empleados, nosotros tenemos empleados aquí que los traemos desde Tegucigalpa con nosotros, que son los que se mueven, están allá, y los compañeros de junta que se andan moviendo también, porque cada quien tiene su actividad específica y tiene que moverse y tiene que estar, que nos salgan las cosas bien. Nosotros decimos, necesitamos que las piezas estén calzadas y estén en el lugar preciso donde deben estar. Muchísimas gracias. Les deseo un feliz retorno a todos nuestros compañeros. Agradecerle a los compañeros de nuestra organización, a las mujeres, andamos como 22 mujeres acá. Decimos nosotros, las mujeres de nosotros. Mujeres de nosotros. Que tengan un feliz retorno, Dios les acompañe, les bendiga en su camino y que lleguen con salud. Muchísimas gracias.